Bien, vamos a marcar esta diferencia. Lo que estamos viendo hoy, la tarea del día de hoy son principios generales del derecho. ¿A qué se refieren los principios generales del derecho? Bueno, son estas máximas que el derecho ha ido puliendo, que en la historia del derecho se han ido puliendo como reglas a seguir, ¿sale? Como lineamientos a seguir. Son máximas de la evolución del derecho. Existen otros, como en este caso el principio general del derecho que nos da Andrea, que nadie puede ser condenado sin haber oído, es otro que se establece también como una garantía. Apúntenla, por favor. Se llama garantía de audiencia. ¿Sale? Y justamente esta garantía de audiencia está contemplada en el artículo 14 constitucional, que dice que nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Sale? Entonces, pero en este caso, este principio general del derecho nos da esta garantía de audiencia, que es justamente la forma en que se nos garantiza que nos va a hacer justicia. Es decir, tenemos el derecho humano de acceso a la justicia y la mejor forma de garantizarlo es citándolo antes. ¿Sale? Quiero que me hagan favor de imaginarse un juicio, el que ustedes quieran, por favor. ¿Quién dice yo? Un juicio de cualquier asunto, el que sea, laboral, mercantil, civil, agrario, que ustedes quieran. ¿Alguien más? Una controversia familiar. Una controversia familiar, muy bien. Vamos a imaginarnos una controversia familiar y específicamente un juicio de alimentos. Gracias, Cristal, qué amable. Entonces, imaginemos este juicio de alimentos en donde el señor que tiene en custodia a los hijos le demanda a la señora, ¿sale? A la mamá, y le dice, hey, tú no has pagado pensión alimenticia, tengo que ver a los hijos y tienes todo lo que va del año, tienes estos 11 meses del año sin haber pagado pensión. ¿Sale? Y qué bueno que toca esto. Esta se va a regir si la señora no contesta, si la señora dice al principio general del derecho de Andrea, nadie puede ser condenado sin haber sido oído en juicio. ¿Sale? Entonces, vamos a imaginarnos que el señor lo demanda, la demanda a la señora, y aquí hay una pequeña excepción al principio. ¿Sale? El principio dice, evidentemente, que el principio general del derecho dice que nadie puede ser condenado sin haber sido oído en juicio. Pero lo que van a hacer, si dice el señor que la señora tiene 11 meses sin pagar alimentos, el señor puede plantear su demanda en controversia del orden familiar, como dice Cristal, por el pago de alimentos e inmediatamente, sin garantía de audiencia, sin que la señora sea escuchada, el juez va a mandar un oficio a la fuente de trabajo de la señora para que le retengan una cantidad de dinero y lo pongan a disposición del señor para alimentar a sus hijos. Sin haber sido emplazada siquiera, sin haber sido contestada, sin haber sido oída en juicio, a la señora ya le van a empezar a descontar. Ojo, todavía no es condenada. Apenas son alimentos provisionales. Es una medida cautelar provisional antes del dictado de la sentencia. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Me parece que sí. Entonces, en este caso específico, lo que están haciendo es una pequeña violación al principio general del derecho. ¿Por qué? Porque está violentando la garantía de audiencia, pero es justificado. ¿Por qué? Porque de aquí que lo encontramos a la señora, de aquí que le preguntamos si está de acuerdo, pues los niños tienen que comer y comen de momento a momento. El día de hoy tienen hambre y nos jugamos dinero el día de hoy para darles alimento. Entonces, esta es una pequeña excepción. ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho, y aun y cuando la garantía también lo establezca, existen otros derechos humanos que pueden ser ponderados con otros principios. Los principios, apúntenle por favor si gustan, si no, todos estoy grabando el video, los principios, según Robert Alexi, ojo, no principios generales del derecho, sino los principios son reglas que establece la ley, que son mandatos de optimización. Dice Robert Alexi que existen dos tipos de normas, ¿sale? Que existen las reglas y los principios, es lo que dice Robert Alexi. Las reglas son mandatos taxativos, ¿vale? Por ejemplo, una regla dice, bueno, nadie podrá casarse si no ha cumplido 18 años. En Baja California Sur, el matrimonio infantil está prohibido. Nadie podrá casarse si no ha cumplido 18 años. Es una regla, es un mandato taxativo. Si tú no cumpliste 18 años, no te puedes casar. No hay forma, es un mandato taxativo. Se cumple siempre o no se cumple, pero está taxativo, ¿sale? Esta es una regla.
La regla es un mandato taxativo, ¿vale? Establece, la ley dice que no puede plantar un árbol a 3 metros de la casa del vecino. Son 3 metros, es una regla, es un mandato taxativo, ¿sale? Entonces, las reglas son mandatos taxativos. Los principios, apúntenlo bien o grábenselo bien o repitámoslo bien en el video, los principios son mandatos de optimización. Los principios son mandatos de optimización que se cumplen en la medida de lo posible. En este caso, el principio general del derecho que nos maneja Andrea, que es que nadie puede ser condenado sin haber sido oído, la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, que nos garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, y el principio de ser oído en juicio, este es un mandato de optimización que se cumple en la medida de lo posible. Por ejemplo, en la medida cautelar que hablábamos hace un momento, no se cumple. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos a la señora y ya le ordenamos que le descuenten de su quincena. ¿Vale? El día de hoy, el próximo día 31 de octubre, va a ir al cajero y va a ver que ya le falta el 15, el 20 o el 30% de su sueldo porque ya lo descontaron para sus hijos. ¿Vale? Sin que ella esté enterada siquiera. Entonces, ¿por qué? Porque se está priorizando el derecho humano al alimento de los menores, a su garantía de audiencia. ¿Sale? Imaginemos que la señora no quiere contestar la demanda. Ya me descontaron, pues ya me demandaron, sé que tenía que pagar, ni contesto, ni gasto en abogado porque no quiero ni contestar. Bueno, entonces el juicio de alimentos se va a tener por contestado en sentido negativo, la señora se tendrá como que negó todo y entonces tendrá que irse a juicio y a sentencia para que determine que le quitan alimentos. La señora no acudió a juicio, no contestó, la señora estrictamente no fue oída en juicio. Sí se le citó, sí se le llamó, pero no quiso contestar. Dijo, ¿para qué? Ya me están descontando, pues ya que se queda el descuento, ¿no? Le pareció justo y ya no quiso contestar. ¿Vale? Entonces, resulta que la señora no fue oída en juicio, ¿vale? Pero se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. La diferencia entre el principio general del derecho que marca Andrea y la garantía de audiencia que contempla el 14 constitucional es una diferencia grande. ¿Por qué? Porque aquí ya no dice, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional ya no señala que tenga que ser oído. Aquí dice, nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, en este caso de sus propiedades, porque es de ella el dinero, sino mediante juicio seguido, tribunales previamente establecidos en las que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El haberla emplazado es una formalidad esencial del procedimiento que se cumplió. La emplazaron, la llamaron, no acudió, no fue oída porque no contestó, no fue oída porque ella no quiso contestar, no porque no se haya cumplido la formalidad esencial del procedimiento, que fue citarla. Si no contestó, pues ya será muy su problema, ¿sale? Esa es la diferencia entre el principio general del derecho, entre la garantía de audiencia y el principio como mandato de optimización, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda?